¿Sabías que la cremación está siendo cada vez más aceptada dentro del cristianismo, pero aún genera muchas preguntas sobre su impacto en la resurrección del cuerpo? Según estudios recientes, se espera que hasta el 70% de las personas elijan la cremación en los próximos años. Pero, ¿es esto algo que los cristianos deberían considerar? Hablemos de esto en este vídeo. La cremación es un tema que ha generado debates y confusiones dentro del contexto cristiano. Históricamente, la práctica del entierro tradicional ha sido la norma, debido en gran medida a las costumbres culturales y religiosas. Sin embargo, el aumento de la cremación plantea una serie de preguntas. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo afecta nuestra fe en la resurrección? ¿Es aceptable optar por la cremación como una elección respetuosa y válida dentro del cristianismo? La cuestión no es simple, ya que involucra tanto aspectos espirituales como culturales. Durante siglos, el entierro ha sido visto como el método tradicional de disposición del cuerpo, en parte por el simbolismo asociado con el regreso al polvo del que venimos. Sin embargo, con el crecimiento de la cremación como una alternativa viable y cada vez más aceptada en diversas culturas, especialmente en el mundo moderno, la pregunta sobre si esta práctica es coherente con la fe cristiana ha surgido con mayor frecuencia. Antes de abordar estas preguntas, es esencial comprender lo que implica la cremación y cómo se diferencia del entierro tradicional. La cremación es el proceso en el que el cuerpo humano es sometido a altas temperaturas hasta convertirse en cenizas. Esta práctica se remonta a diferentes culturas y épocas de la historia, y aunque es comúnmente asociada con prácticas no cristianas en algunos contextos, no hay una condena explícita en la Biblia que la prohíba. El aumento de la cremación no solo refleja una preferencia cultural moderna, sino también el acceso a métodos más económicos y eficientes. Sin embargo, esto ha llevado a algunos cristianos a preguntarse si Dios aún puede resucitar a los muertos si sus cuerpos han sido cremados. La idea de la resurrección del cuerpo es fundamental en la fe cristiana, y muchas personas quieren estar seguros de que la forma en que sus cuerpos son tratados después de la muerte no afectará su destino eterno. En este vídeo, abordaremos 4 preguntas clave. La primera, ¿qué es la cremación y cómo difiere del entierro tradicional? La segunda, ¿qué dice la Biblia sobre la cremación? La tercera y la que más me han preguntado, ¿afecta la cremación la resurrección del cuerpo? Y por último, ¿cómo puedes tomar una decisión si estás considerando la cremación? Comencemos con la primera pregunta, ¿qué es la cremación y cómo difiere del entierro tradicional? La cremación es el proceso mediante el cual el cuerpo humano se somete a altas temperaturas hasta que se reduce a cenizas. Este método ha sido utilizado en diversas culturas a lo largo de la historia, tanto por razones prácticas como espirituales. A diferencia del entierro tradicional, donde el cuerpo es depositado en un ataúd bajo tierra, la cremación convierte el cuerpo en cenizas, lo que permite la disposición de estas cenizas en diferentes formas, ya sea en urnas, dispersión en el agua, jardines, o lugares específicos deseados por la familia. En el caso del entierro tradicional, el cuerpo es preservado y enterrado en un ataúd, generalmente bajo tierra, con el objetivo de proteger el cuerpo de la descomposición. La práctica del entierro tiene un fuerte simbolismo tanto religioso como cultural, destacando la idea del regreso al polvo del que venimos. Esta concepción se encuentra fuertemente enraizada en muchas tradiciones religiosas, incluida la cristiana, y se relaciona con el pasaje en Génesis 3 y 19, donde se dice, «Polvo eres, y al polvo volverás». Por otro lado, la cremación ha sido más común en culturas asiáticas, pero en tiempos recientes se ha convertido en una práctica más generalizada en todo el mundo. La creciente aceptación de la cremación se debe, en parte, a razones económicas y prácticas. En muchas regiones, los costos de entierro tradicional han aumentado significativamente, mientras que la cremación se considera una opción más asequible. Además, el menor uso de espacio en cementerios y la flexibilidad en cómo las familias pueden manejar las cenizas han contribuido al creciente interés en la cremación. El debate sobre si la cremación es coherente con las enseñanzas cristianas ha existido durante décadas. Algunas personas argumentan que la cremación carece de respeto por el cuerpo humano, que es el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19-20, y que al reducir el cuerpo a cenizas, se está negando el proceso completo de la resurrección del cuerpo prometida en las Escrituras. Sin embargo, otros sostienen que la cremación no debe verse como una negativa a la resurrección, sino como un método alternativo aceptado dentro del plan de Dios.
Desde una perspectiva bíblica, el énfasis no está necesariamente en el método de disposición del cuerpo, sino en el poder divino de Dios para resucitar incluso de los despojos más simples. Romanos 8:11 declara: «Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en vosotros, el mismo que levantó de entre los muertos a Cristo dará vida también a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en vosotros». Esto sugiere que, aunque el cuerpo puede ser transformado o reducido a cenizas, el poder de Dios permanece intacto para resucitar los cuerpos en el día de la redención final. Algunos cristianos ven la cremación como una forma de honrar la fragilidad del cuerpo humano y como una aceptación de la mortalidad humana. En cambio, el énfasis puede recaer en cómo vivimos mientras estamos vivos, más que en el destino final de nuestros cuerpos. La cremación, en este sentido, podría ser vista como una forma de aceptar el hecho de que el cuerpo es temporal, pero la vida eterna tras la resurrección es lo verdaderamente eterno. Por otro lado, aquellos que se oponen a la cremación pueden basar su argumento en la importancia del entierro como símbolo de respeto y reverencia hacia el cuerpo humano. Desde su perspectiva, la cremación puede ser vista como una forma de desestimar el cuerpo como parte integral de la identidad humana creada a imagen de Dios. Sin embargo, este punto de vista se enfrenta al desafío de no encontrar un mandato explícito en la Escritura que prohíba o limite la cremación. En resumen, tanto el entierro como la cremación son métodos utilizados por las culturas y las religiones, y cada uno tiene su propio simbolismo. La diferencia principal radica en cómo cada práctica aborda la disposición del cuerpo, pero el énfasis bíblico está en el poder de Dios para resucitar a los muertos, independientemente del método. La clave radica en la fe en el poder divino para restaurar la vida, lo que es esencial en la esperanza cristiana de la resurrección. Segunda pregunta: ¿qué dice la Biblia sobre la cremación? La cremación es una práctica que ha generado discusiones en el ámbito cristiano, principalmente debido a las interpretaciones que se hacen de ciertos pasajes bíblicos relacionados con el cuerpo y la resurrección. Para abordar este tema, es importante examinar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y considerar los principios espirituales que se desprenden de las Escrituras. 1. Cuerpo como templo del Espíritu Santo. Uno de los pasajes más relevantes en el debate sobre la cremación se encuentra en 1 Corintios 6, 19-20, donde el apóstol Pablo escribe: ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes mismos? Porque fueron comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. NVI. Este pasaje parece indicar que el cuerpo, que es considerado el templo del Espíritu Santo, debe ser tratado con respeto y dignidad. Desde esta perspectiva, algunos argumentan que la cremación podría considerarse irrespetuosa debido a que el cuerpo se somete a un proceso que lo desintegra. Sin embargo, también es posible interpretar este versículo de manera más amplia. La frase «fueron comprados por precio» apunta a que el cuerpo ya no es simplemente una entidad física, sino una parte de nuestra relación con Dios. Desde esta visión, aunque el cuerpo sea destruido o reducido a cenizas, Dios tiene el poder de restaurarlo. 2. La resurrección del cuerpo en 1 Corintios 15, 42-44. El concepto central en el debate sobre la cremación es la doctrina de la resurrección del cuerpo. En 1 Corintios 15, 42-44, Pablo explica el proceso de la resurrección: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. NVI. Este pasaje es crucial porque muestra que, independientemente de cómo sea tratado el cuerpo físico, ya sea enterrado o cremado, Dios tiene el poder para transformarlo y restaurarlo. Pablo está enseñando que el cuerpo terrenal será cambiado en un cuerpo glorificado y espiritual. Por lo tanto, el proceso de cremación no afecta de manera alguna la capacidad de Dios para resucitar a los muertos. 3 ejemplos bíblicos que apoyan la resurrección independientemente del estado del cuerpo. En el Antiguo Testamento, encontramos ejemplos que también abogan por esta perspectiva. Por ejemplo, en Job 19, 25-27, el patriarca Job afirma: «Pero yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Después de que mi piel haya sido destruida, aún en mi carne veré a Dios». NVI. Este pasaje expresa la fe de Job en que, incluso si su cuerpo es destruido, él será resucitado y verá a Dios cara a cara.
La clave aquí no es el estado físico del cuerpo, sino la fe en la capacidad de Dios para restaurar cualquier cosa, incluso los restos más desintegrados. Otro ejemplo es el caso de los mártires mencionados en Apocalipsis 6, 9-11, quienes son identificados como personas que fueron degollados por la palabra de Dios y por el testimonio que mantenían, NVI. A pesar de haber sido asesinados y posiblemente desintegrados o destruidos, sus almas son recogidas por Dios, lo cual indica que el proceso físico del cuerpo no impide que Dios los reconozca ni que se lleve a cabo la resurrección. 4. La enseñanza del Antiguo Testamento sobre el entierro como símbolo de respeto. En el Antiguo Testamento, la práctica del entierro puede ser vista como un símbolo de respeto al cuerpo, especialmente entre los judíos. Por ejemplo, Abraham compró una tumba para enterrar a su esposa Sara en Génesis 11 y 19, lo que refleja una reverencia hacia el cuerpo como algo sagrado. En este contexto, el entierro simbolizaba la preparación para la resurrección y el regreso a Dios. Sin embargo, esto no necesariamente significa que la cremación sea antibíblica o irrespetuosa. Los antiguos israelitas también tenían prácticas relacionadas con la quema de cuerpos, especialmente en situaciones de escasez de recursos o en contextos específicos como el juicio divino, como ocurrió con los cuerpos de los criminales en tiempos de los reyes. De hecho, en algunas culturas, como la cananea, la incineración era una práctica común. Por lo tanto, aunque el Antiguo Testamento podría influenciar la práctica del entierro, no se establece una condena directa a la cremación. 5. El mensaje de la resurrección en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento refuerza la idea de que el cuerpo físico, ya sea enterrado o cremado, no es un obstáculo para la resurrección. La resurrección de Jesús, descrita en los Evangelios, es el fundamento de esta esperanza. Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, a pesar de haber sido crucificado, muerto y sepultado. Este evento muestra que el cuerpo puede ser transformado independientemente de su estado físico previo. En 1 Tesalonicenses 4, 13-18, Pablo habla de la esperanza de los creyentes de ser reunidos con Cristo en la segunda venida, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. NVI. Aquí se enfatiza la promesa de una resurrección para todos los que han muerto en Cristo, sin importar el estado en que se encuentren sus cuerpos. 6. Decisión basada en principios personales y culturales. Finalmente, la decisión de optar por la cremación o el entierro no tiene una respuesta única y definitiva en la Biblia. Ambos métodos pueden estar alineados con los principios bíblicos si se toman en cuenta los valores de respeto y fe en la resurrección. La cremación, aunque puede ser culturalmente más controvertida en algunas tradiciones, no es incompatible con la fe cristiana cuando se entiende que la resurrección depende más de la voluntad de Dios que del estado físico del cuerpo. Por lo tanto, cada persona debe decidir con base en su fe, cultura y entendimiento de las Escrituras. Tercera pregunta. ¿Afecta la cremación la resurrección del cuerpo? Este es uno de los temas más discutidos en relación con la cremación y lo que la Biblia enseña acerca de la resurrección de los muertos. La pregunta clave que surge es si la cremación tiene algún impacto en la capacidad de Dios para resucitar los cuerpos en el día final. A lo largo de las Escrituras, encontramos enseñanzas y principios que nos ayudan a entender mejor este asunto. 1. La resurrección como una obra de poder divino y no de medios físicos. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo trata extensamente sobre la resurrección y cómo se transformarán los cuerpos en el día final. En los versículos 36-38, escribe: «Oh insensato, lo que siembras no se vivifica, sino muere, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de nacer, sino un cuerpo diferente, el cuerpo que Dios le da, como ha querido, y a cada semilla su propio cuerpo». NVI. Pablo explica que el cuerpo resucitado será transformado, glorificado y adaptado al plan divino. Esto sugiere que la resurrección es una obra del poder divino y no depende del estado físico del cuerpo al momento de morir. Lo que se entiembra, ya sea en forma de un cuerpo enterrado o cremado, es solo un semejante del cuerpo glorificado que Dios proveerá. El énfasis en este pasaje no está en el medio a través del cual el cuerpo es destruido o desintegrado, cremación, entierro o cualquier otra forma, sino en el poder transformador de Dios para restaurar el cuerpo en la resurrección. Si bien el cuerpo físico puede experimentar cambios, lo que importa es la fe en el poder divino para resucitar a los muertos. 2 ejemplos bíblicos que muestran que Dios puede resucitar incluso de lo aparentemente inanimado o destruido. En la Biblia,
Encontramos numerosos ejemplos de cómo Dios manifiesta su poder para dar vida a lo que parece estar muerto o destruido. Un ejemplo notable es el de Lázaro, quien fue resucitado por Jesús después de estar muerto y enterrado por 4 días, Juan 11, 39-44. Aunque Lázaro estaba físicamente muerto y sus restos se descomponían, Jesús lo resucitó. Este evento subraya el poder divino para restaurar cualquier cuerpo, independientemente del estado en que se encuentre. Otro ejemplo es la resurrección de Jesús mismo. Aunque su cuerpo fue crucificado, muerto y sepultado, Dios lo levantó gloriosamente. La enseñanza aquí es que el proceso físico, como la muerte o el tipo de entierro o cremación, no limita el poder divino para traer vida y restauración. 3. La resurrección y el cuerpo transformado. En 1 Corintios 15, 42-44, ya mencionado anteriormente, Pablo también señala la transformación del cuerpo resucitado. Dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder, NVI. Esta transformación implica que el cuerpo resucitado será transformado en algo glorificado, inmortal e incorruptible. La naturaleza física o el estado en el que el cuerpo se encuentre, ya sea enterrado o incinerado, no altera la capacidad de Dios para restaurarlo. La resurrección no se ve afectada por los medios mediante los cuales el cuerpo se desintegra, sino por el poder y la voluntad divina. 4. Ejemplo de los mártires en Apocalipsis. En Apocalipsis 20, 4-6, se habla de los mártires que han dado su vida por la fe y que viven y reinarán con Cristo en el milenio. Estos mártires fueron asesinados y sus cuerpos probablemente fueron desintegrados o quemados por sus opresores. Sin embargo, el pasaje destaca que ellos vivieron y reinaron con Cristo, NVI. Esto muestra que, aunque sus cuerpos fueron destruidos o alterados, sus almas fueron preservadas y sus cuerpos fueron resucitados gloriosamente. 5. La fe en el poder de Dios y no en los medios humanos. El punto central en la cuestión de si la cremación afecta la resurrección radica en la fe en el poder de Dios. La Biblia no establece ninguna limitación física sobre cómo Dios puede restaurar el cuerpo en la resurrección. De hecho, la Escritura resalta que lo que importa no es cómo el cuerpo muere o se desintegra, sino el poder de Dios para resucitarlo. En Romanos 8-11, Pablo escribe: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. NVI. Esto nos recuerda que el Espíritu de Dios es el agente transformador que dará vida a los cuerpos resucitados, independientemente del estado en el que se encuentren. 6. Decisión personal basada en principios bíblicos y culturalmente significativos. En última instancia, la elección entre cremación y entierro es una decisión personal que debe tomarse en consideración con base en la fe, la cultura y la comprensión individual de las Escrituras. La Biblia proporciona principios que subrayan la resurrección y el poder divino para restaurar los cuerpos, lo que implica que la cremación no afecta en absoluto la capacidad de Dios para llevar a cabo esa resurrección. Algunos pueden optar por el entierro como un gesto de respeto cultural, mientras que otros pueden optar por la cremación, reconociendo que el cuerpo es solo el recipiente físico que Dios transformará en la resurrección. Lo que realmente importa es la fe en el poder divino y la confianza en que Él tiene el control sobre todo, incluso sobre la vida después de la muerte. 4. Pregunta y última. ¿Cómo puedes tomar una decisión si estás considerando la cremación? Tomar una decisión sobre la cremación puede ser una cuestión compleja que involucra múltiples factores: espirituales, culturales, prácticos y emocionales. La elección entre cremación y entierro tradicional puede depender de diversas circunstancias, como el contexto familiar, creencias personales, costos, y la comprensión de lo que la Biblia enseña al respecto. A continuación, exploraremos los aspectos más relevantes que debes considerar al tomar una decisión informada. 1. Comprensión bíblica y principios espirituales. Como ya hemos discutido, la Biblia no establece reglas estrictas sobre el tipo de disposición del cuerpo después de la muerte. La resurrección es un acto divino que no depende de medios físicos como la cremación o el entierro. Por lo tanto, el principio clave aquí es la fe en el poder transformador de Dios, quien puede resucitar a los muertos, independientemente de cómo sus cuerpos sean tratados. Dicho esto, algunos pueden preferir el entierro tradicional basados en tradiciones bíblicas,
mientras que otros pueden optar por la cremación al entender que Dios no está limitado por el estado del cuerpo. En cualquier caso, es importante tomar decisiones basadas en la fe y en lo que uno cree que honra a Dios. 2. Valores culturales y familiares. Uno de los factores más influyentes en la decisión entre cremación y entierro es el contexto cultural y familiar. En algunas culturas, el entierro tradicional se considera un acto de respeto y reverencia por los seres queridos fallecidos. Por ejemplo, en la cultura judía y en muchas tradiciones cristianas, el entierro ha sido la práctica predominante durante siglos. El entierro se asocia con el acto de honrar a los muertos y su destino final. En otras culturas y contextos, como en ciertas partes de Asia, la cremación es una práctica muy arraigada y profundamente significativa. Las decisiones sobre la cremación o el entierro pueden influirse por el entorno familiar, las expectativas comunitarias o las tradiciones culturales. Tomar una decisión personal significa también evaluar cómo tu elección puede impactar a tu familia, especialmente si tienes creencias que puedan contradecir las expectativas culturales o familiares. 3. Costos y practicidad. Otra razón práctica que a menudo lleva a las personas a considerar la cremación es el costo. En general, la cremación puede ser significativamente más económica que un entierro tradicional. Esto se debe a varios factores, como la reducción de los costos asociados con la compra de un terreno para el entierro, el mantenimiento del mismo, y los gastos relacionados con el ataúd. En muchos casos, optar por la cremación puede proporcionar una solución más económica, lo cual puede ser atractivo, especialmente si las finanzas son una preocupación o si se quiere usar esos recursos en otras prioridades. 4. Preferencias personales y comodidad. Las decisiones sobre cremación y entierro también pueden depender de las preferencias personales y de cómo deseas ser recordado. Algunas personas sienten que la cremación les ofrece más flexibilidad y opciones, como guardar las cenizas, dispersarlas en un lugar significativo o tenerlas en casa como un recordatorio constante. Otras personas pueden sentir que el entierro tradicional proporciona un sentido de cierre y un lugar específico donde los seres queridos pueden visitar y recordar a sus seres queridos. La elección final puede depender de lo que cada individuo valore más y lo que considere más apropiado para honrar la memoria de sus seres queridos. 5. Aspectos emocionales y el significado personal de la muerte. La decisión también puede influirse por el significado que le damos a la muerte y cómo queremos ser recordados. Algunos pueden ver la cremación como una forma de simplificación o como una manera menos pesada de lidiar con la pérdida, mientras que otros pueden buscar un entierro como una forma de mantener la tradición y honrar a los seres queridos de una manera más tangible. Las emociones personales y el significado que uno otorga a la vida después de la muerte también pueden desempeñar un papel fundamental. Al final del día, lo que importa es cómo cada uno se siente acerca de su cuerpo y el recuerdo que desean dejar a los demás. 6. Buscar orientación espiritual y asesoramiento. Finalmente, es fundamental buscar orientación espiritual o consejo de pastores, líderes religiosos o asesores familiares. Las preguntas sobre la cremación pueden no tener respuestas definitivas, pero la Biblia ofrece principios que guían a los creyentes en la dirección de la fe en el poder de Dios y la resurrección. Escuchar diferentes perspectivas y experiencias de otros, ya sea a través de la oración, el estudio bíblico o el diálogo con personas que tienen conocimiento sobre estos temas, puede ayudar a tomar una decisión informada y tranquila. En conclusión, hemos explorado las 4 preguntas clave relacionadas con la cremación y su relación con la fe cristiana. ¿Qué es la cremación y cómo difiere del entierro tradicional? Ambos métodos son formas de disposición del cuerpo, cada uno con su propio significado cultural y práctico. Sin embargo, la Biblia no prescribe uno sobre el otro, lo que significa que la elección de uno u otro puede depender de las tradiciones familiares, culturales o las preferencias personales. ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? Observamos que, aunque la Escritura no menciona específicamente la cremación, se enfatiza la resurrección y el poder de Dios para restaurar los cuerpos, sin importar el método de disposición que se elija. ¿Afecta la cremación la resurrección del cuerpo? La respuesta es un categórico no. Dios tiene el control absoluto sobre el proceso de resurrección, y su poder trasciende cualquier práctica humana. Finalmente, ¿cómo puedes tomar una decisión si estás considerando la cremación? La respuesta se basa en tu fe personal, en el consejo espiritual y en los valores que creas importantes. La elección de la cremación no debe basarse en el temor o la incertidumbre, sino en la confianza en el poder de Dios para restaurar el cuerpo, sea cual sea el método de disposición. Al final,
Lo que verdaderamente importa no es cómo se maneja el cuerpo, sino la fe y el compromiso con las promesas de Dios. La cremación no debilita ni anula su poder para resucitar a los muertos. En cambio, nos llama a vivir con una fe firme en el plan divino, reconociendo que Dios tiene el control final de todo. Te animo a que reflexiones sobre este tema con oración y busca la guía que necesites. Si este contenido te ha brindado claridad o consuelo, compártelo con quienes puedan necesitarlo. Si tienes más preguntas o inquietudes, no dudes en dejarlas en los comentarios. Que el Señor te fortalezca y te guíe en todo lo que decidas.